el incendio me hizo ver que no pasa nada si paras. Porque a veces uno dice, no puedo parar, tengo que seguir, ¿no? Sientes que si paras, el otro, o sea, quizás los que están cerca a ti te van a comer y tal vez me hubiera perdido en eso. Sumergido en simplemente en producir, estar con la cabeza abajo y darle con todo. Marcelo Wong es uno de los artistas peruanos más conocidos e influyentes de nuestra generación. Ha expuesto en distintos países y probablemente lo reconozcan por sus famosos gorditos. Presenta su arte con una propuesta playful y es tan versátil que ha tenido colaboraciones con Disney, El Principito y hasta clubes de fútbol peruano, sin perder su esencia. Asimismo, tiene mentalidad de tiburón y no solo vela por su arte, sino también por convertirlo en un negocio rentable. Hola Taku Lovers, ¿cómo están? Yo soy Wander Taku, diseñador, ilustrador y cazador de historias. Y esta vez, la inspiración para nuestro nuevo Taku nos la va a traer el gran, el icónico, el referente Marcelo Wong. ¿Por qué te ríes cuando dije referente? Está bueno, ¿no? ¿Te consideras? estamos. ¿Te consideras? Yo espero porque en realidad quizás hoy ya mis 45, conscientemente trato de ir señalando o comentando los caminos por los que hemos avanzado. Sí. Sí, igual es como una palabra grande, me imagino, ¿no? Mira, lo hablamos con los chicos de Origen Peregrino y hablábamos un poco o sea, qué hitos habían dentro del diseño peruano y qué cosa había sido referente, qué cosa había puesto la valla muy alta, y en ese sentido, yo creo que esas son las cosas que se van viendo hacia atrás. Sí. Que es importante en el diseño, como decía Jobs, o sea, es viendo hacia atrás donde se pueden ir conectando los puntos, ¿no? Y eso creo que es importante. Para mí, o sea, yo me di cuenta que la única manera de que yo pueda avanzar en lo que a mí me gustaba y pueda hoy seguir avanzando es poder seguir generando una movida. O sea, hacer que hayan cada vez más diseñadores y cada vez más artistas. O sea, no hay manera de avanzar solo. Entonces, quizás hoy más que nunca, el poder señalar caminos, el poder apoyar a artistas jóvenes, el poder seguir mejorando todo este espectro de diseño y de arte es súper importante. Sí. Y eso es algo que cuando también pensamos, o cuando invitamos a Marcelo, ¿no? Decía, puta, estamos ya realmente escalando el podcast porque ya son ligas mayores a veces. Y no. Es más, hay un gordito por acá en la G de Prado, creo que es sí, de los más icónicos, ¿sabes? Que he visto. Sí, ese fue un proyecto de casi 10 años de gestación. O sea, yo empecé mi carrera afuera porque no conseguí oportunidad aquí. ¿Tú qué estudiaste formalmente? Yo estudié formalmente escultura. Ya. Pero acá hay escultura, ¿o no? Sí hay, pero, o sea, el arte es una carrera que no es que aplicas, o sea, no es que terminas y dices, ¿a dónde aplico? Claro, ¿no? exacto. Y eso es lo difícil, ¿no? Y eso es algo que, no sé, el artista vive tan metido dentro de su mundo y su rollo que no necesariamente está pensando qué es lo que voy a hacer después cuando termine. Sí. O sea, quizás, no sé si eso es bueno o malo. En mi caso fue bueno porque si no, me hubiera vuelto loco tratando de estructurar los últimos años de mi universidad, que no me pasó, ¿no? Yo me entregué un poco a disfrutar el proceso de educación, ¿no? ¿En dónde estudiaste? En la Católica, sí. Ah, pero no fue afuera, entonces. No. Yo terminé aquí. Ya. Y traté de conectarme con el mundo artístico y no era muy difícil. Claro. Pienso que sigue siendo difícil, la verdad, porque ahora más que nunca hay pocas galerías. Sí. O sea, el camino normal de un artista es ir a una galería y exponer ahí, ¿no? Ahora, felizmente, a mi manera de ver, se ha democratizado un poco más y nuestras galerías son nuestras Instagram y nuestras páginas web, ¿no? Exacto, sí. Entonces, eso creo que es algo bueno. Pero trae consigo toda una serie de cosas que hay que chambear, ¿no? Sí, totalmente. Ya, pero para ir en orden, Sí. sé que tus papás también son artistas, ¿no? Mi papá es diseñador. Ya. Él diseñaba muebles. Ya. Mi hermano siguió un poco esa carrera. Y mi mamá, su último emprendimiento fue gastronómico. Ok. ¿No? Y de hecho, creo que, bueno, los dos independientes,
Y creo yo que eso formó un poco mi visión del mundo, del emprendimiento y, del negocio y de la subsistencia también, ¿no? Ajá. Y no sé si habrá sido por la parte quizás japonesa, ¿no? Por el lado de mi mamá y este tema metódico y el tema de ir poco a poco, el que yo fui aplicando con mi chamba, ¿no? Mm. Sí. O sea, tu mamá es japonesa, tu Mi papá papá es es chino. chino Sí, sí, sí. y tú eres peruano. Esa Ujú. mixtura, ¿cómo? Porque yo tengo mi posición al respecto que Ya, también me ya. identifico mucho, pero Sí. ¿cómo fue para ti crecer con ese, como que con tanto bagaje, ¿no? Alrededor. Pucha, hoy puedo decir que complicada. Es complicada porque creo yo que los tusanes por un lado, los chinos, Ujú. y los Nikkei por el otro, este, vivimos como en una burbuja, o sea, cuando estamos pequeños, Sí, ¿no? En la burbuja quizás, en mi caso, el colegio y del club sí. japonés, ¿no? Y cuando estás ahí adentro todo bien, ¿no? Pero si por A o B tienes que empezar a salir, todo se complica porque no estás, o sea, no te, de pronto familiarmente no te preparan para ese momento, Exactamente. ¿no? Y entonces los que empezamos a tomar ese rubro, en tu caso, tal vez en el mío, nos enfrentamos como al mundo real, Mm. ¿no? Doblemente, porque después viene el mundo real profesional y el mundo real. Entonces, creo que es una etapa de mucha inseguridad, ¿no? Porque eres peruano, pero de pronto no te sientes tanto, eh, no conoces a nadie, ¿no? Conoces a todos, todo tu lado Sí, japonés quizás, pero no conoces al otro lado. Y esas fueron las dificultades que me tocaron a mí en el mundo del arte. O sea, yo cuando hablo siempre digo, escúchame, yo empecé literal de cero, porque no es que había alguien que te abría la puerta y te decía, mira, este es el camino, mm, ¿no? Entonces, eso fue lo difícil. Pero lo cierto es que, y yo siempre lo digo, hay un quiebre en el Perú y creo que bastante con el tema de las razas con Gastón. O sea, creo que Gastón logró ir más allá de esta identidad que te sentías sí pero no y decir todo es Perú y la fortaleza o lo rico es el mix. exacto. Y ahí es como, tú creces, la cocina Nikkei japonesa tuvo un pico, toda la fusión tuvo un pico y ahí tú, o sea, el que no se subía, yo me subía a sentirte parte y creo que eso marcó un poco la autoestima, el ego, Exacto, ¿no? hay un tema de orgullo detrás, porque era la primera vez que el peruano decía, realmente tengo algo de lo cual puedo sentirme Sí, orgulloso. sí, sí, Y el otro punto, bien paja de Gastón también, es que no hay nada más que una a la gente que la mesa. O totalmente. sea, dos personas se sientan a comer y es como que ya hay un vínculo, ¿no es cierto? Totalmente. Y curiosamente, quizás dos de mis esculturas más importantes para mí, por lo que significó, fue una que hice en Turquía, Ya. porque fue difícil clasificar, porque trataba de poder clasificar este tipo de eventos donde hacías una escultura muy grande fuera del país. Y yo, no, y habían requisitos para poder ir, que era poder demostrar que tú podías hacer una escultura de más de 1 metro, por Ya. ejemplo, ¿no? De Esto es cuando piedra. ya habías Yo ya había egresado. terminado la Ok. universidad. Y yo no tenía, o sea, no tenía, ¿por qué no? O sea, hacer una escultura de ese tamaño en piedra es imposible, Mm. necesitas una grúa, un tractor. Y yo lo que hice fue, la escultura más grande de pronto que había hecho en ese momento era así, y te juro que me tiré al piso y le tiré una picada así como para que parezca más Ya. grande. Creo que hice un Photoshop ahí medio raro Hackeando el sistema. y la mandé y me aprobaron, Ya. ¿no? Y yo hice un chef, ¿no? Fue casi de mis primeras esculturas que tenía que ver con gastronomía. Ok. ¿Era un gordito? Era un Ya. gordito cocinero con 2 cuchillos y su gorro de chef, ¿no? Y era porque en ese momento estaba viviendo eso. O sea, era Mm. qué es lo que como peruano me identifica. Hice algo de gastronomía, ¿no? Ok. Y el segundo, casi regresando, fue el dragón de Madame Tussauds, ¿no? Que justamente fue con Gastón. Entonces, ahí hubo una conexión súper interesante. Claro, y el nivel de exposición, porque es imponente ver ese Sí, dragón sí, sí, sí. gigantesco. Sí. Volviendo un poquito a las raíces, ¿ya? Dale. ¿En el cole eras la persona, el chibolo que dibujaba todo el día? ¿Eras creativo o cómo fue ahí? Cero. O sea, no muy buen estudiante, porque hacía mucho deporte. Ya. O sea, mucho deporte. O sea, el deporte era mi vida y entonces estudiar y dibujar, cero, ¿no? No demostré ni interés, o sea,
en realidad porque no lo hacía, ¿no? Ok. Yo hoy entiendo eso porque, por ejemplo, tengo 2 hijos y el mayor traté un poco de pronto que dibuje y que pinte y nunca le gustó realmente, ¿no? Ujú. Pero la chiquita pinta todo el día, Ya. dibuja todo el día y veo cómo va mejorando, ¿no? Entonces eso yo creo que de pronto naces, ¿no? O sea, con Pero eso. ¿y en qué momento entonces te das cuenta que este era tu camino? Yo siempre he contado que estudiar arte fue como una opción media de descarte y media de tener que decidir algo porque ya había terminado el colegio. Claro, pero es súper raro, porque si uno Súper quiere, raro. es como, no sé, me meto en administración, Sí, ingeniería. sí, yo varias veces me he cuestionado, o sea, el por qué estudiarte, porque, por ejemplo, mira, desde los gustos de salir, ¿no? Yo, por ejemplo, no tomo, ¿no? Entonces salir, la música, las películas, los hobbies, o sea, muy pocas cosas o sea, tienen conexión tenían conexión con el mundo que yo había decidido estudiar y vivir, Ujú. ¿no? Entonces siempre decía, qué raro, por eso es que siempre de pronto me he sentido un poco más cómodo en el diseño, ¿no? O sea, viendo cosas, coleccionaba muchas sillas de diseño, ¿no? Leía más cosas Ok. de O diseño, sea, más como lo que hacía tu papá, de digamos. pronto, Ya. de pronto, ¿no? Apreciaba mucho eso, ¿no? Y más bien con el mundo del arte no tenía tanta relación, hasta ahora en el fondo, Ujú. ¿no? Entonces, me cuestionaba eso, pero al final encontré cómo darle la vuelta, o sea, cómo disfrutar la carrera desde mi perspectiva, ¿no? Que es lo que hago. Ok, o sea, fue champazo. Sí, o sea, fue champazo, a ver, yo ingresé a la segunda, Ya. ¿no? Y yo postulé en el año 94. En el año 94 terminé, en el 95 Ya. y ingresé en el 97, Ok. ¿no? Y la verdad es que me quedé tan cerca de ingresar que lo único que pensaba era en ingresar, no necesariamente si me gustaba, o sea, era como un reto que me había propuesto, ¿no? Y tuve la suerte que cuando ingresé y pisé la facultad, dije, esto es lo que o sea, me encantó, Ok. ¿no? Y disfruté mi carrera al 100%, ¿no? Y cuando pisé el patio de escultura, olvídate, o sea, realmente fue como un amor a primera vista, o Ya, sea, claro. entonces, de pronto la decisión inicial fue media así, no media dudosa, pero una vez que estuve dentro sí me di cuenta que era algo que quería, ¿no? Bravazo. Y me di cuenta lo opuesto, ¿no? Porque yo pensé que iba a ser algo fácil. Ok, Y ok. estudiar arte es, o sea, de horarios, o sea, era casi de 8 a 8 de la mañana, de 8 de la mañana a 8 de la Ujú. noche, muy intenso, ¿no? O sea, muy físico también. Entonces, lo que yo pensé en un momento iba a ser algo como, no se estudia, terminó siendo muy difícil en el proceso y más aún después. Pero disfrutas un huevo el proceso porque te abstraes un Claro, montón. claro, o sea, esa es la parte que hace que puedas sostenerlo, Sí. ¿no? Sí. Sí. Y entonces, una vez que sales Ujú. de la Cato, es como que te encuentras con esta dura realidad de que el mercado acá todavía no está tan desarrollado. Ujú. ¿Qué pasa ahí? ¿A dónde decides ir? O sea, lo clave, por ejemplo, es que no tenía mucha opción a pensar porque a mí se me cortan los ingresos, o sea, en realidad las propinas, ¿no? O Ok. sea, entonces, si hubiera seguido teniendo la propina, ¿no? De pronto, me daba tiempo de pensar, ¿qué puedo hacer? Entonces yo lo que necesitaba era, uno, subsistir y dos, mi primer objetivo era querer irme a mi casa. O sea, mi objetivo, o sea, era, quiero vivir solo. Mm. Entonces, ese pensamiento con no tener plata es como Obvio, la tensión máxima. No tengo lo plata, pero peor. aparte quiero independizarme. Exacto. Entonces, ahí es donde hice mi incipiente business plan y ver cómo es que podía lograr esa independencia, Ya, ¿no? pero hay que hacer una pausa. Sí, dale. Porque ya estás hablando de un business plan Sí. de un egresado de arte. O Sí. sea, ese chip de negocios, ¿de dónde viene? Es que hoy le pongo la palabra business plan, ¿no? Bueno, sea la palabra que sea, hiciste tu, Sí. tu plan, digamos. Es que mira, te doy la palabra clave, ¿no? Yo creo que es que te cortan el caño. mm, O sea, claro. si el caño sigue abierto, no piensas eso. O sea, para mí así de sencillo. No, salvo de pronto
no sé, un tema propio en donde sí, tienes el caño abierto, pero tú sigues remando y empujando y buscando tu independencia o tus proyectos, ¿no? Eso es el ideal para mí, ¿no? Pero lo cierto es que en mi caso, en la necesidad, tenía que salir, ok, ¿cómo es que genero? ¿De dónde? ¿Cuánto necesito? ¿No? Y todo eso funciona. ¿Y a dónde fuiste? Mira, eh, ojalá sirva esto, pero yo decía, a ver, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde quiero vivir? ¿No? Y ahí más o menos, o sea, estamos hablando de un ideal, ¿no? Te decías, ya, escoges tu distrito. Ya escoges más o menos el tamaño de tu habitación y dices, ok, este es el monto al que tengo que llegar. ¿Estamos? Y de ahí dices, ok, pero de ahí necesito comer. Ahí hay otro monto, Así ¿no? es. De ahí necesito, no sé, movilizarte, Entonces, tú llegas a un monto básico de vivienda, servicios, comidas y la lavada de ropa, Ya. ¿no? Básico. Entonces yo dije, a ver, para llegar a ese monto, ¿cuántas esculturas debería vender? ¿No? Entonces, ahí nomás la matemática o sea, y eso que soy muy malo con los números, por eso estudiarte, me decía, no sé, la cantidad de piezas que tenía que vender era muy complicado. Porque en ese momento de pronto vendías, imagínate ahorita como que trates de sacar tu presupuesto en función a toys. Hemos Ya. estado hablando de los toys. Sí. Y digas, tengo que vender, no sé, 80 al mes. Entonces, tú dices, ya, con 80 me funciona. Ya. Pero de ahí dices, pero yo solo tengo 2 manos y puedo hacer 30. Ajá. Espera, y en ese entonces todavía ni siquiera tenías un nombre. Menos. No existían ni los Claro, gorditos, claro. no Entonces, eras... imagínate lo difícil de ese planeamiento. Es un planeamiento muy básico, Sí. pero muy sencillo. Entonces yo decía, a ver, tengo que vender 80, imagínate, ¿no? Pero solo puedo hacer 30. Entonces ahí decía, yo y lo peor es que era 80 porque la galería te comía 50%. Ujú. Entonces yo decía, a ver, ya, pero 80 es difícil. Estamos hablando de al mes. Imagínate al mes, ¿no? Y entonces que te compren 80 al mes también es otro Y tema. tenías que mantenerlo cada mes. Así es. Eso es vivir del arte. Sí. Entonces yo decía, mi primera conclusión simple fue, si yo necesito 80, porque la galería me come el 50%, ideal sería hacer 40 y que no me coman ese 40%. Porque es más, para mí era mucho más factible hacer 40 que 80. Y ahí es donde yo, a muy temprana edad, empiezo no a soñar, pero a pensar que tenía que salirme del sistema tradicional del arte, que era artista, galería. No lo hice en los primeros años, pero ya venía pensando, es que el final en algún futuro no muy lejano, si yo quería seguir viviendo el arte, tenía que salirme. Ok. Pero al inicio sí entraste a ese sistema. Sí. Y por una razón, porque con eso sueñas toda tu carrera. O sea, es tu sueño máximo exponer en una galería y caminar ese camino que yo sentía que necesitaba conocerlo. O sea, siempre pienso, una de mis políticas hasta el día de hoy es que siempre hay que escuchar. O sea, a veces me siento con clientes o con marcas que de pronto pueden no gustarme o puedo yo pensar que no va a salir una idea buena. Pero siempre tratamos de sentarnos porque, o sea, muchas veces nos hemos sorprendido de poder encontrar algo que no se pensaba en la conversación, ¿no? Entonces, y además, sobre todo que en esos tiempos habían tan pocas oportunidades que yo como que hice una promesa de decir, no voy a desperdiciar ni una. O sea, todas la voy a hacer, ¿no? Cuando hablamos de, claro, tu sueño era, yo quiero hackear el sistema y salirme de ese modelo tradicional, Sí. artista-galería, ¿cuánto tiempo te tomó llegar ahí? Yo creo que a los 5 años, 5 ya estábamos. ¿Y ya. tu plan era en 5 años lograrlo? O sea, No, ¿te pusiste deadlines? No, Ya. no me puse deadlines. Pero creo que a los 5 ya estabas 100% viviendo de eso, ¿no? Ahora, es mucho más fácil, de nuevo, tú solo, sin hijos, sin familia, porque ahí casi por 2 años viví en un cuarto, ni en un depa, en un cuarto en el segundo piso del taller de mi papá, ¿no? O sea,
poco de trampa porque no pagaba el alquiler ahí, pero era un cuarto, una cama, una cómoda, Ajá. ¿no? Entonces, Me imagino que esos años igual, a pesar de que dormías en ese cuarto, deben haber sido unos años felices, ¿no? Porque estabas haciendo lo que te apasionaba. súper felices, o sea, de verdad que súper felices porque, a ver, yo trabajé esos 2 años en el negocio familiar, que era de 8 a 5 de la tarde. Ok. Y yo me mudé a ese espacio porque el único tiempo que tenía para hacer mis cosas era de 5 para arriba. Ya. Entonces terminaba Segundo turno. y yo hacía el segundo turno y ahí nomás dormía, me bañaba y ya estaba listo Ajá. para las 8, ¿no? 2 años ahí. Sí, o sea, ahora veo hacia atrás y, pucha, buenos años, ¿no? Mm. Pero esa zona, por ejemplo, era una zona muy caliente y yo ya a partir de las 6 7 ya no podía ni salir, o sea, estaba casi ahí encerrado. Ok, ok. Entonces, mencionaste a tus hijos al inicio. Sí, ¿Cómo cambió la perspectiva? Porque uno tiene hijos y es como, ¡fum!, tu mundo cambia por completo. Entonces, te viste el domingo ahí. lo más gracioso es que yo le escribí a la productora. Tengo a Marcelo Bon al frente. Le digo para que venga Taku Taku. Dile con todo. Yo estaba esperando el momento exacto porque además dije, puta, debe ser incómodo que de la nave venga alguien y te diga... Entonces utilicé a mi hijo de excusa. Agarré el coche. Oye, Marcelo, ¿qué tal? Y felizmente Marcelo dice sí ha visto el podcast y ya, todo Sí, fluido. claro. Soy fan, soy Pero fan. bueno, nuevamente, los hijos te cambian un huevo la perspectiva. Todo. Y para ti eso fue un gatillador a que tu marca personal explote. ¿Cómo fue eso? Yo creo que sí, mira, quiero pensar que sí, ¿no? O sea, yo cuando nació mi hijo, habían pasado 10 años desde que empecé. Ajá. O sea, ya viviendo el arte, eh, planeando la llegada de mi hijo por lo menos un par de años antes que él venga. O sea, Ya vi- fue recontra planeado entonces. Sí, sí. Y mi esposa también, o sea, con mi esposa empezamos, o sea, nos conocimos jóvenes y trazamos un camino profesional por un lado y ya después familiar. Entonces nosotros cuando consolidamos ciertas cosas que nosotros pensamos que necesitamos para tener una familia, que de pronto era tener un espacio donde vivir, ¿no? Dijimos ya. Y tuvimos que posponer su llegada por proyectos, porque seguían llegando y decíamos, no, ¿sabes qué? Medio año más, un año más, el siguiente, y así hasta que dijimos, no, ya llegó, ¿no? Y cuando Ignacio ya está para nacer, yo digo, o sea, yo siempre he tenido en mente que uno de mis grandes sueños era ser papá, ¿no? Y mira, creo que más que ser un artista reconocido, mucho más, te podría decir. Y con lo que te digo, te lo voy a reflejar. Yo dije, ya no voy a hacer arte. Cuando nace mi hijo dije, voy a retirar del arte y voy a ser diseñador ahora. Ya, pero ahí tenías recién 10 años haciendo arte. Sí, sí. O sea, tampoco es que haya pasado la vida No, para no, retirarte. pero en mi cabeza yo había hecho checks, hemos estado hablando de los checks, quizás de las cosas más importantes que yo quería, y ya sentía que el siguiente check era hacer lo mismo, pero mejor. Ejemplos, ¿no? Si ya expusiste aquí, ya exponer, pero ahora en esta galería o en este país. Ya. O sea, era como que repetirlo, pero en versión 2.0, por decirlo, ¿Y ¿no? por qué no conseguías la idea de seguir haciendo arte con el hijo? A ver, yo creo que en parte era porque mi camino para llegar a ese año 10, si bien es cierto, fue un camino que personalmente fue muy satisfactorio y fue chévere, igual había una lucha, o sea, siempre, hasta ahora en realidad, siempre hay una lucha de ser muy consciente de avanzar con el objetivo claro y no escuchando qué está pasando alrededor, o sea, las críticas, Ok. ¿no? Todas esas cosas que siempre pasan, ¿no? Y que por más que tú sepas que de pronto viene gente que no conoce mucho, es malintencionada, siempre bajonea y siempre es difícil avanzar, ¿no? Sí. Y lo que yo veo, sobre todo en los jóvenes, es que en muchos casos no los deja avanzar. O sea, yo fui muy consciente de que tenía que ser muy fuerte y poder avanzar sin que esa crítica me dejara, me dejara atrapar. Entonces, 10 años después, sentí que lo había logrado, pero ya no quería seguir en esa lucha, ¿no? Ok. No sé si me entiendes. Sí. Y dije, quiero hacerlo más sencillo, más divertido aún, y vamos a hacer diseño,
¿no? Porque en mi cabeza de pronto ese mundo era más... Cuando dices vamos a hacer diseño, ¿qué tipo de diseño A específicamente? ver, juguetes, me encantan los juguetes de ponte de madera, los carritos de diseño, hacer ilustración, Ok, ya. cuentos, ¿no? Cosas más ligeras, más Claro, divertidas, no, ¿no? no diseño gráfico, digamos. No. Ok, Sobre todo cosas que tenían que ver con él, ya, rodearlo, ¿no? ok, O sea, imagínate que él quiera jugar con algo y diseñarle los juguetes con los ya. que él jugaba y cosas como esa. Esa era mi idea en ese momento. Y nace él y 3 meses después de que nazca, ¡pum! Tuvo un incendio. Y El ahí famoso incendio. se me fue todo a la mierda, ¿no? Perdimos los 10 años, sin seguro, o sea, literal de cero de nuevo, ¿no? Entonces, eso me cambió todo el plan, porque ya no podía darme el lujo de aventurarme en algo nuevo, Ajá. sino que ahí tenía que decir, ok, ¿qué hacemos, no? Y bueno, nos tardó años, ¿no? 3 años en recuperar, ponernos, pero aquí estamos. Eso fue un poco el camino que tuve con él, ¿no? Pero lo cierto es que hoy ya estoy, yo te diría que estoy en ese pensamiento nuevamente, ¿no? Y es mucho más chévere aún porque ha mejorado y ha evolucionado. Y creo que esa evolución se debe a la incorporación de gente al equipo, Mm, ¿no? De hecho, a la juventud, de hecho, a la tecnología, que hace que se abran puertas que de pronto yo ya no las quería abrir por un lado, de pronto que implicaba en mi caso tener que darle mucho más tiempo y quitar tiempo de mis hijos o sí. de mi familia. Entonces, yo creo que después del incendio con mi esposa, una de las grandes cosas que decidimos con mi esposa es que lo principal iba a ser la familia, Mm, ¿no? Entonces, lo bonito es que hoy hemos podido hoy tengo la familia y los proyectos siguen viniendo, creo que gracias al equipo que hemos ido formando en función a esa idea, ¿no? bravazo. Y es bien difícil. Al menos a mí se me complica un montón porque a veces uno en teoría dice, sí, la familia es lo primero, pero a veces la chamba te come Sí, y por temas de tiempo no siempre termina siendo lo primero. sí, sí. ¿Alguna vez has sentido culpa por eso? En la primera etapa, Mm, en la primera etapa. O sea, hoy puedo tener la suerte de casi, no, casi poder poner a la familia primero, mm. ¿no? ¿Y cómo manejaste esa primera etapa? Es bien personal, la quiero saber porque... El problema de esa primera etapa es que hay como, cuando estás en un lado, te sientes culpable que no estás con tus hijos. Así es. Pero cuando estás con tus hijos, te sientes culpable de que no Así estás es, chambeando, sí. ¿no? Entonces todo el tiempo estás sintiendo culpa. Exacto. Entonces ahí, cuando te das cuenta que estás en ese tema, ahí es Mm, donde tienes que decir, ok. O sea, o sea, sacrificar uno en un momento y sacrificar el otro momento, pero no puedes sentir la culpa en los dos lados, ujú, porque ahí no avanzas, ¿no? mm, Y ahí creo que lo que pasó en esa primera etapa es que Maja, mi esposa, ayudó a que yo pueda entregarme a la chamba, porque ojo que mi primera etapa no solamente era con Ignacio, sino en realidad era de reconstruir lo que no exacto, teníamos. sí. Ella es diseñadora de joyas y ella prácticamente su proyecto y su emprendimiento ahí quedó, en ese incendio 2012. Y ella los primeros años estuvo muy dedicada a Ignacio y me dio la tranquilidad de yo poder Claro. de pronto darle fuerza al levantar a reconstruir, ¿no? Mm. Sí. Y además contaste una historia bien paja en el podcast de Era Digital, que les mandamos un saludo porque ha Sí. sido un gran insumo del nombre de Ignacio. Sí, ¿no? sí, buenazo. Ahí te das cuenta de nuevo, ¿no? Pucha, las cosas pasan por algo. Sí, ¿y tú crees en el destino? Porque tu historia con el incendio y con todo es demasiado... Parece una película. Parece ¿no? una película, sí, pucha. Yo la verdad es que digo, ya pasaron 10 años, tuve la suerte de hacer la charla TED, hablando de eso, ¿no? Mm, Y como que digo, bueno, ya, vamos a tratar de hablar de otra cosa, pero lo cierto es que creo que en nuestra vida, no solo personal, sino también de chamba, o sea, laboral, o sea, marcó como que un antes y un después, ¿no? Y sinceramente, por más que a veces suene atrevido, a mí me gusta contarla porque yo creo que en algún momento se nos pierde el enfoque de la vida, mm, ¿no? Por chambear, por querer más o simplemente no querer más, sino querer llegar a algún punto, ¿no?
y perdemos de vista el proceso del camino, o sea, Mm. el camino en sí, ¿no? Yo conté en ese podcast también que, por ejemplo, uno de mis artistas favoritos era Tola, ¿no? Mm. Míos y de mi esposa. Y yo tuve la suerte de hacer un proyecto con él, ¿no? Una escultura muy grande y todo. Y no voy a decir que nos hicimos amigos, pero tuvimos que pasar mucho tiempo planeando la escultura y Ujú. viendo. Y la verdad es que él era... Yo al principio tenía mucho... O sea, era raro hablar con él y todo, pero él una vez me mandó un regalo y me mandó un poema, ¿no? Y era un poema que hablaba de justamente del camino, del viaje. Y decía, si tú no aprendes a disfrutar el viaje, o sea, de nada sirve, ¿no? El Exactamente. destino, chévere, pero el camino es el que los hombres empezamos a perder de vista, ¿no? ¿Cómo se llama el poema? ¿Ícata? No. Ítaca, sí. Ítaca. Sí, Ítaca. De hecho, lo googleé cuando estaba viendo sí, sí, es pajita. Es bien Porque es un paja. poema muy corto, pero sí te llega. Ese tipo de cosas deberían enseñarte en el colegio, porque la verdad es que necesitas ciertas directrices para tomarte la vida un poquito más, no sé si optimismo, ¿no? Pero la verdad es que el viaje es tan o más importante, ¿no? que el Sí, destino. Lo que tú has dicho es importante porque ahora en este mundo en donde vemos puros destinos, ¿no? Mm. Puros finales y Ujú. queremos llegar ahí. Sí. Y el gran problema es que no solamente queremos hacer atajos, sino que yo te diría, en la mayoría de casos, queremos llegar a un punto caminando un camino que no te lleva a ese punto. Mm. Y yo creo que ese es el mayor error, ¿no? Porque en el fondo queremos hacer todo lo chévere, siempre, Sí. ¿no? Y no siempre los caminos son bonitos, ¿no? Así es. A mí me gusta mucho la frase, no sé si es de Serrat, pero el de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sí, claro, claro. Y yo en las presentaciones que hago siempre como que trato de meterla de una forma porque ya han venido muchos entrevistados que Sí. también hacen mucho hincapié en disfruta el proceso, o sea, no te olvides de esa etapa tan bonita que Sí, es el proceso. Mira, yo te voy a poner un ejemplo clásico de mis comienzos, ¿no? Generalmente el artista, hay este tema en donde te dicen, por ejemplo, no, yo no quiero que me digan el tamaño del cuadro que tengo que hacer, los colores que tengo que usar, o dónde los tienen que poner, ¿no? Porque el arte debe ser más libre, ¿no? Y yo creo que en su esencia quizás es cierto, ¿no? Pero yo pienso que ese camino, ¿no? O sea, ese proceso, tú decides si lo disfrutas o puedes quejarte, ¿no? Entonces yo siempre decía, yo enfrentaba esos proyectos en donde me ponían una serie de parámetros, tamaño, de pronto colores y cosas como justamente el reto de hacer algo Sí. que a mí me pueda motivar y yo lo pueda disfrutar y que finalmente termine gustándole al cliente en este caso, ¿no? Mm. Y la verdad es que lo encontraba doblemente satisfactorio porque consideraba que era inclusive hasta más difícil, ¿no? O sea, tú lo has vivido cuando has tenido que hacer, por ejemplo, un proyecto con una marca en donde te dan ciertos parámetros, Sí. ¿no? Es complicado, pero al final cuando lo logras es súper chévere, Lo que ¿no? pasa es que los parámetros están satanizados. Para mí los parámetros son Están lo que hace satanizados. del reto el reto, ¿no? Porque si no... Es más, hay veces cuando no me dan parámetros es como que... Es más difícil. puta, además. ¿por dónde empiezo? Sí. Exacto. Tú lo has dicho, está satanizado, ¿no? Sí. Sí. Hemos hablado sobre un montón de cosas, pero quiero enfocarme un poco en el otro lado, que no es tanto de arte, sino tu mentalidad tiburón, que estábamos hablando al inicio. Y mencionaste también que tú llevaste un summer camp de Design Thinking. Sí. ¿Cómo aplicaste todo ese conocimiento en tu día a día como artista? Pucha, es bien chistoso. O sea, la historia de ese Summer Camp es chistoso porque yo lo tomé a los meses del incendio, ¿Ya? ¿no? En donde estaba con la duda de qué hacía. Si reconstruía, si hacía arte o hacía otra cosa, ¿no? Y llegó a mí este campamento de Design Thinking y yo dije, a mí me gusta el diseño, ¿Ya? lo voy a hacer, ¿ya? Y me fui. Y yo pensé que era de diseño. Pero no diseño gráfico en sí, Ya. pero de mucho diseño de diseñar cosas. Ok. Y era cero eso. Cero, ¿no? Y era de diseño de vida, en realidad. Mm. O sea, puedes enfocarte en un producto, pero en general es una mentalidad de diseño de vida. Sí. Ya, me cambió la vida.
Me cambió la vida porque me enseñó a poder planificarla, entenderla, o sea, ver qué concesiones dabas, pero cómo ajustabas por otros lados. Sí. Y ya no pude ver la vida distinta. O sea, definitivamente eso me hizo entender, sobre todo, que con esta palabra, por ejemplo, de la famosa innovación y los famosos emprendimientos y todo esto, o sea, de nada sirve una buena idea si no la concretas, Mm, ¿no? Y que quizás los grandes hitos o las grandes cosas no necesariamente son ideas geniales, sino que son ideas que se han logrado hacer, así ¿no? es. Y ahí es donde entendí justamente lo que te dije, o sea, la importancia de sacar la versión 1.0. Mm, Porque creo yo que uno de los grandes males de estos tiempos es que hay mucho miedo en sacar la versión 1.0. sí. Entonces está siempre haciéndole 1.1, 1.2, 1, y nadie ve o sea, 1.3, 1.4, y vas en 1. No sé, 500 y no nace, y cuando nace de pronto ya no es su momento, ¿no? Sí. Entonces, yo en ese momento perdí el miedo de sacarlo, ¿no? Ese es, o sea, para la gente que tal vez no esté tan familiarizada, es un término recontra prostituido, la verdad, el design thinking, ¿no? Ujú, ujú. Hay como gurús que dices, yo hago design thinking, y en verdad es como un framework súper simple, pero lo que te da es que es un proceso iterativo, ¿no? En Sí. donde le das perdiendo miedo a eso de, oye, ya, es el MVP, es con lo que tenía, lo hice. Exactamente. Y es el primer paso, ¿no? Sí, O sea, sí. te quita esos miedos. Te quita esos miedos y te hace sobre todo entender que tienes que tratar de cerrar un círculo creativo. Sí. Porque normalmente tú te quedas aquí en lo más paja y llegas Sí. acá y ahí te desanimas. Pero si no logras terminarlo, casi de nada sirvió. Entonces, quizás el gran aprendizaje en eso es tratar de que la idea siempre termine, ¿no? Sí. Siempre termine. Ya sea con el piloto en la versión beta que importa. Exactamente. Y yo creo que la gente se desanima porque hay mucha incertidumbre en el proceso. Totalmente. Y nosotros somos muy como, la incertidumbre me incomoda, entonces no es para mí y lo abandono. Cuando Sí. en verdad la incertidumbre es parte de, ¿no? Sí, Tienes sí. que aprender a lidiar con eso. Cambio la pregunta, ¿y cómo eso te ha servido en tu estilo de liderazgo ahora que gestionas a un equipo? O sea, para mí así, recién nosotros a finales del año pasado, mediados del año pasado, decidimos hacer un crecimiento en el equipo, ¿no? Y abrir como que el área de diseño. En general, hablo de diseño gráfico por un lado, y hablo de diseño, del área de diseño creativo por otro lado, ¿no? Y todo eso acompañado de tecnología, ¿no? De impresión 3D, de diseño 3D y todas esas cosas. Que yo ya ahí soy más dinosaurio, por decirlo así, porque me he quedado en las técnicas más tradicionales. Ya. Y que definitivamente han agilizado procesos, han abierto puertas, como te contaba, sobre todo en el mundo de las licencias, que o sea, no pensaba que lo íbamos a hacer. Y que creo que el crecimiento que hemos tenido ha sido exponencial, ¿no? O sea, ha salido súper bien. Estoy súper contento, sí. De hecho, cuando tuve la suerte de ir a tu estudio un ratito, me sorprendió porque caí en cuenta de que, claro, Marcelo, parece que eres tú solito haciendo todo, pero detrás tuyo hay todo un equipo. Sí. O sea, yo veía esas impresiones, no me explicaban y era miércoles. O sea, realmente hay todo un team detrás para hacer que las cosas funcionen. Sí, ahorita que has dicho eso, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé y en esa etapa de decir si es que cómo podía vivir del arte, los diseñadores que en esa época o artistas que me gustaban, no sé, Murakami, o sea, yo veía que ellos tenían grandes talleres y que no trabajaban solos. O sea, mi sueño era de pronto en esa época muy temprana tener un gran taller y tener mucha gente para poder hacer muchos proyectos a la vez y hacer varias cosas, ¿no? Que hoy en una escala muy pequeñita la tenemos, como tú lo habrás visto, ¿no? Hay un área que se encarga de diseño, hay un área que hace escultura, ¿no? Hay un área que... Pero mira, ya hablas de áreas. O sea, Sí, sí, mira la... Sí. Fácil, tú ya estás acostumbrado, pero yo veía eso y decía, miércoles, esta es una empresa y tú Ujú. eres el CEO de la empresa. Y lo otro que quería hacer es, todas estas cosas que tú dices, yo estoy muy viejo para esas cosas, ¿quién trae ese insumo? O sea, tus mismos trabajadores, los más jóvenes. Mira, yo creo que cada vez que vas a hablar con personas
de pronto en niveles de liderazgo como el mío, siempre te van a decir la importancia de contratar gente que sea mejor que tú, ¿no? En cualquier área, ¿no? En mi caso, yo creo que hemos consolidado un equipo con Gerardo Gechiqui, está Aldo Ibu y está David, que son capos, ¿no? En donde yo hoy te puedo decir, antes tenía que venir con una idea, un dibujo, como tú bien lo hiciste, David, tenía que darle a veces las vistas. Hoy no necesariamente. Ya vengo con la idea, la trabajamos ahí, la decidimos y ya la podemos ir modelando a la vez y podemos trabajar varias cosas a la vez y trabajar varios proyectos chéveres a la vez, ¿no? Entonces, yo creo que eso y los conocimientos que ellos de por sí traen van aportando mucho a la empresa, ¿no? Una pregunta, ¿y tu esposa sigue siendo parte de Ella es nuestra jefa. Ya. Sí, sí. La verdadera jefa. Es la verdadera jefa. Yo podría decirte que, no sé, hace recién algunos años atrás, finalmente he podido ir a la parte de arte, en donde me encargo básicamente de los proyectos de creación en sí, porque antes estaba en la administración también, ¿no? Y quieras o no, cuando estás en la parte administrativa, es muy difícil no ver la tangibilidad de los proyectos, ¿no? O sea, ver los márgenes, ver los tamaños, ver si una pieza sale o no. O sea, porque tratas de hacerlo, tratas de que no, no quebrar, ¿no? Entonces, a la hora que yo he pasado más al área creativa, de pronto los proyectos empiezan a tener más libertad, ¿no? El área de mi esposa es la que al final nos dice, eso no, o eso es muy grande, o eso hay que hacerlo de estos tamaños. Que es necesario tener. Súper necesario, y fíjate que este año por primera vez, y de algo que me siento orgulloso y contento, hemos podido tener una reunión, no sé si viste el salón que tiene una mesa muy larga, sí, en donde hemos estado reunidas el área de diseño, ¿no? El área de la galería, de las chicas de la tienda, el área de diseño y el área de administración, viendo el planeamiento de todo el año y diciendo, a ver, ¿qué en enero qué sacamos? En febrero ya, a ver, cuáles son las campañas, o sea, cómo se va a trabajar en redes, esto de aquí, cuál es la escultura, va a ser de ese tamaño, cuál va a ser, o sea, esta es la escultura, cuál va a ser el tamaño, cuál va a ser el empaque. Entonces, pucha, el poder ver todo el año completo, entre comillas, ¿no? Y todas las pautas, o sea, para mí era como, con esto soñé, ¿no? Claro. Con este equipo y con un planeamiento finalmente de poder tener el año ya programado, ¿no? Que es un gran hito en la vida. Para nosotros es sí, un super hito. Sí, para aparte nosotros... pasaste de planear tu independencia en la casa de tus papás, sí, a un planeamiento anual con un equipo. Sí, anual, sí. Me gustaría que nos hables también sobre las licencias, porque sí, de la nada es como que Marcelo, creo que la primera que vi fue una expo que fui del Principito. Sí, la primera licencia... ¿Pero sí. esa fue la primera o no? El Principito fue una invitación de Planeta. Ok. ¿Ya? ¿Eso se considera licencia? No, la historia del Principito ya es de derechos de todos. Ya. Pero el Principito tiene algunas licencias, como por ejemplo las acuarelas originales y el nombre, Ya. ¿no? Que eso va por parte de Planeta. ¿No? Lo que nosotros hicimos fue ilustrar la historia, que sí es del... Fue del increíble esa exposición, en verdad. Pucha, fue súper chévere porque fue el motivo, o sea, cuando mi hijo nació, los regalos eran del Principito y todo eso, entonces cuando llega esa historia fue como, la hacemos. Ajá. Y fue un proyecto que yo hice para él. Fue el primer proyecto después de que dije quiero dejar el arte, entonces hice esculturas no pensando necesariamente en la venta o cómo iban a ser, sino hacemos todo lo que se nos ocurre, ¿no? Y todo se vendió, pero fue un éxito total, ¿no? Y la segunda fue Mickey, Mickey Mouse, fue el aniversario. Hasta ahí todo perfecto, ¿no? Pero pausa, sí. ¿Cómo llegan a ti? O sea, te escribe Disney. Sí. Te escribe Disney, en el Marcelo. Principito Planeta y en Disney no Disney. Pero sí. tú los buscaste. No. ¿Ellos te buscaron a ti? Sí. En Disney porque era el aniversario de Mickey Mouse. Ya. Entonces estaban buscando un artista que celebre el cumpleaños de Mickey Mouse. Entonces, O sea, Disney tiene sede en Perú. Sí. Man, ya, qué loco. En realidad casi todas las licencias. Sí. Hay algunas que son regionales. Sí. Pero siempre hay un representante. Pero me parece lo caso que Perú sea un mercado atractivo para ellos.
Sí, sí, Disney, Warner, está Sanrio, está Peanuts, que es Snoopy, o sea, hay muchas Bueno, eso licencias. le puede dar esperanza a mucha gente para que sepa que también están pasando cosas acá, ¿no? Eso es parte de, justamente hace un rato hablábamos de ser referente Mm, y ir haciendo caminos de que los artistas puedan ver que se puede trabajar conjuntamente con las sí, marcas, sí, ¿no? sí, sí. Este, porque lo que me pasó a mí fue que después de Mickey, todo súper chévere y un día abro mi Instagram y se cierra mi cuenta, ¿no? Y yo, pero no se cierra porque se cierra, se desaparece. Ya. Y abro, o sea, la cuenta y todas las que ven redes, oye, se ha cerrado la cuenta, ¿qué pasó? Y cuando reviso el correo, Instagram había cerrado la cuenta, ¿no? Y había una denuncia de copyright, de derechos de autor, por parte de DC Comics, Ya. porque había hecho unos gorditos disfrazados de superhéroes, ¿no? Pero, aguanta. Pero con todas las licencias, o sea, No, en ese momento no. ok, No, previo a que ya te sí, contactaran, sí, ya, sí. ya. Entonces, pucha, fue la tragedia máxima. O sea, casi tan o más que el incendio. Oye, pero bien piña eres, ¿no? Porque imagínate la cantidad de gente que pueda hacer sus... Sí, y yo siempre, yo cuento que es como que en el 2012 perdimos todo lo material y en Mm, el 2020 perdimos todo lo digital. lo digital, porque era nuestra página que la habíamos trabajado casi 10 años, más, Ya. creo que como 15 años, el Instagram, ¿no? Y se perdió. ¿Y qué pasó, no? Y bueno, al final era Warner Brothers, yo pude hablar con la oficina aquí en Perú, y luego en email tuve conversaciones con Warner Brothers Internacional Ya. explicando mi caso y finalmente, en pocas palabras, en vez de estar peleándonos, había una oportunidad de poder trabajar juntos, ¿no? Claro. Y les planteé un proyecto y aquí estamos, pues, ¿no? Pucha, pero qué loco porque siempre es la desgracia, el ave fénix, ¿no? O sea, Yo he so- tratado eso, ¿no? sí. Y eso es lo que trato siempre de inculcarle a mis hijos, sobre todo, que siempre hay una manera de tratar de sacarle la vuelta al problema, ¿no? Mm, Y esa era la verdad es que fue una oportunidad porque yo decía, si ya estoy conversando con Warner, o sea, claro. vamos, Elevemos la conversación a vamos, colaboremos. vamos con todo y la verdad es que ha sido una experiencia gratificante porque hemos aprendido muchísimo, muchísimo del mundo de los toys, del mundo de las licencias, porque esta ha sido la primera vez que hemos trabajado una licencia concreta como licenciatarios, Ujú. ¿no? Los otros habían sido invitaciones. Con DC fue antes que con la de Harry Potter. Warner Brothers, yo he firmado con Warner y Warner Ok. tiene dentro de sus licencias a Harry Potter, tiene a DC Comics, Y tiene ellos a tienen una como serie. que te dan su catálogo y te dices, estas son licencias que puedes usar. Sí, Man, sí, ya. sí, sí, sí. O sea que, mira, cuando yo vi los Thundercats, soy quizás muy viejo pero fue de lo que yo quería hacer, ¿no? Ya. Y mira, ha pasado casi un año y no hemos podido, ojalá, antes de ¿Y fin de viene o año. no viene Thundercats? Ahí vamos, ahí vamos. Ya no hay que spoiler. Sí, sí, sí. ¿Qué sigue para ti? O sea, ¿cuáles son lo que se pueda contar, no? Sí, definitivamente esta puerta de licencias es una puerta que se ha abierto y creo yo que espero que por algunos años siga abierta, ¿no? Ujú. Hemos estado reunido con varias licencias y la verdad es que los proyectos están buenísimos, estamos viendo. Todavía no puedo contar con cuáles estamos ya casi cerrando y algunas ya estamos ahí avanzados con los bocetos, pero el mundo de licencias es algo que vamos a seguir haciendo de todas maneras, ¿no? Y después, yo creo que seguimos avanzando con diseño de objetos mucho, que es algo, como te digo, que a mí que me vacila. Pero más que eso, hemos retomado proyectos que de pronto se habían quedado un poco olvidados fuera de Perú, ¿no? Ok. Hemos estado en Colombia ahora inaugurando una nueva galería y tratando de fortalecer esa relación
que estamos con ellos creo que hace 10 años. Pero es una galería, no es tu galería. No, no es Ah, mía, no, es una galería, es una fundación en realidad, Ya. ¿no? Que tiene un fin social buenísimo y no solamente he estado, o sea, estuve trabajando yo y ahora estoy haciendo un puente para artistas peruanos que estamos, bravazo. ¿Cómo se llama la galería? es la Fundación Corazón Verde. Corazón Verde. Sí, Ok. sí. Entonces fuimos con Origen Peregrino y estamos ahora viendo de llevar a algunos otros artistas más. Bravazo. Sí. ¿Estarías dispuesto? O sea, podemos decirle a la gente que si quieren te mande su chamba para que los analices, ahí los consideres. Mira, a mí me escriben bastante y yo la verdad es que trato de sentarme con todos los que pueda, ¿no? Ujú. Porque este camino es un camino que es duro, que definitivamente la palabra clave es persistencia, yo soy muy creyente del proceso, Mm. o sea, creo que los procesos largos, o sea, tienen un sentido por algo, pero el poder escuchar experiencias es importante. Y a veces yo creo que a mí me gusta mucho escuchaba mucho tu podcast, escuchaba, Era Digital, lo escuchaba, y yo creo que a veces los jóvenes tienen que entender que quizás lo más importante no necesariamente es lo que uno hace como objeto o como tema, sino los caminos que uno recorre, porque tú puedes aplicar toda la experiencia que ha tenido esa persona en tu chamba, Ujú. ¿no? O sea, de pronto, o inclusive los errores que ha cometido con tu chamba. Puede no gustarte la chamba de ese artista o inclusive yo me encanta la astronomía o la comida de ese chef, ¿no? Pero el camino que recorrió, cómo pudo, no sé, pararse y cómo pudo, recrearse, creo que esas cosas son las cosas que al final son importantes, ¿no? Chévere. La última Dime. pregunta, se me quedan mil preguntas, pero Sí. bueno, la última. ¿Cuál es tu mayor aprendizaje en estos? ¿Cuántos años ya de...? Son 10, perdón. Yo acabé la universidad en el 2002. Son 20 años. Matemáticas, ya. 20 años, sí. El mayor aprendizaje en estos 20 años. Es disciplina. O sea, ese fue el quiebre de mi comienzo y fue fue la constante durante toda la carrera. Es eso y poder establecer bien cuáles son los sacrificios que vas a hacer Mm. y no ponerse muchas metas, porque a veces hacemos una lista de 10 y no logramos ni hacer las 3 primeras, Mm. ¿no? Yo digo, haz 3 y una vez que termines la 3, recién móntate en la cuarta, Mm. porque hacemos un plan, voy a hacer esto, empiezo a hacer mis álbumes en Pinterest de toda la inspiración que tengo, empiezo a etiquetar, likear, y empezamos a acumular una serie de cosas, de información, de caminos, de historias, y así nos pasamos Claro, años. que es estirar el chicle, ¿no? Años, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Marcelo, en verdad, espero fácil hay una parte 2 porque tengo varias Dale, preguntas dale. que hacerte, Sí, así sí, que sí. muchas gracias por venir. Pero eso no es todo porque faltan 2 bloques más y este bloque se llama La Ta Cuestión. Y en este bloque Ujú, vamos a hacerte una pregunta recontra innecesaria, pero que volvamos a hacer. Y en este caso es una pregunta bien deep, ¿ya? ujú. Hablaste del incendio. Sí. Yo sé que ya lo has hablado en muchos espacios, pero quería saber si tuvieras la opción Ujú. de hacerle undo a ese incendio en tu vida, ¿lo harías o sientes que ese incendio sí valió la pena que ocurriera? O sea, te diría que no, mira, no le haría. Y no le haría por la siguiente razón. En ese momento, antes, o sea, en esos años, eh, mi trabajo iba súper bien, ¿no? Y quizás iba tan bien que habían muchos, que yo estaba sumergido solo casi en la producción. O sea, había mucha demanda, muchos proyectos, y lo que faltaban eran manos, era gente, estábamos con muchas personas, Mm. ¿no? Y tal vez me hubiera perdido en eso. Mm. O sea, sumergido en simplemente en producir, estar con la cabeza abajo y darle con todo, Mm. ¿no? Y
el incendio me hizo ver que no pasa nada si paras. Porque a veces uno dice, no puedo parar, tengo que seguir, ¿no? Y a veces digo, ya hoy día de pronto no chambeo y no sé que no va a pasar nada, ¿no? Ese miedo, hoy en día es algo que veo que muchos tienen. No tengo tiempo, Sobre no puedo parar. todo en estas épocas de... Sientes que si paras, el otro, o sea, quizás Sí. los que están cerca a ti te van a comer y eso... Y yo creo que a veces es importante, yo digo, hay una anécdota de un leñador que a veces es importante parar para afilar el hacha, ¿no? Porque uno está dándole, y no se da cuenta de pronto que el hacha ya está sin filo y cada vez es más difícil cortar un árbol y si paras, descansas un rato, una afiladita, puedes hacer el mismo trabajo mucho más tranquilo, ¿no? Es un buen consejo, ¿no? O sea, parar siempre y cuando ese freno tenga un porqué. Sí. Ya personalmente, todavía, o sea, cuando ocurrió eso, ¿sentiste mucho rencor, no sé, a la vida, el por qué te pasó eso? Y si fue así, ¿cómo sobrellevaste esa vaina? No, mira, no te da tiempo. Porque la sensación de vacío es tan fuerte que como que te chupa todo lo que puedes estar pensando. O sea, tú te imagínate que no tienes, o sea, es como que te quedas sin nada. No puedes, o sea, sentir rencor, pena, porque a mí es como, no te da ni pensar por qué a mí, porque, o sea, es como, no lo tienes, no sé si me, entonces es como, es un vacío, es bien fuerte. Ajá. Y las secuelas de escuchar las sirenas, del olor a quemado, también es fuerte, o sea, quedaron por bastante tiempo. Claro, Sí. o sea, fue un trauma que sí duró. Sí, porque yo estuve con los bomberos, o sea, esa noche, sacando piezas, caía el agua y quemaba y trataba de ver cómo algo recuperaba, o sea, sí fue bien traumático porque además el incendio fue muy grande y se estaba pasando hacia los vecinos. Sí. Y yo decía, no les voy a poder pagar, ¿no? Era un restaurante y o sea, decía, si se pasa para allá, ya voy a estar más que quebrado, ¿no? Entonces, eso fue, ¿no? ¿Sabes que cuando fui a tu taller, algo que me sacó como una sonrisa, obviamente no estoy en tu lugar, pero vi uno de tus gorditos quemados? Ah, sí. Y, o sea, me parece que es un simbolismo tan fuerte, ¿no? Es como el símbolo máximo de la resiliencia. Sí, gordito. me gustan. Bueno, Marcelo, y ahora sí, Dime. vamos a pasar al último bloque, Dale. que es Más divertido. más divertido y es mi bloque favorito, A ver. que es el bloque What Dataku. Y acá vamos a jugar. Vamos a hacer un pequeño juego que la productora siempre nos hace sufrir, pero no sé cómo siempre sale bien esta vaina. A ver, vamos a ver. Entonces What Dataku es el bloque en donde haremos lo que sea por conseguir rating. Y hoy someto a la aprobación de la Sociedad de los Takutakus a este juego al que llamaremos Gorditos versus Caquitas. Está bien. Perfecto. Bueno, han aparecido mágicamente hojitas y un Sharpie acá para el juego. Y básicamente lo que vamos a hacer es, Marcelo va a empezar a ilustrar gorditos y voy a empezar a ilustrar caquitas. Y cuando la productora nos dé la señal, vamos a intercambiar y vamos a ver qué sale de esta cocinada que vamos a hacer. Así que, cuenta regresiva, productora. 3, 2, 1, empiecen. Manos arriba. Ya, ahora cambio. Ya, cambia su. 5 caquitas me salen. Oye, me da un poco de pena pintar encima de esto, en verdad. No, ahí bien. Ya, manos arriba. Listo. Acabamos. Ah, Y qué ahora hay que chévere mostrar esto, el ¿no? arte. Hay que mostrar el arte. Vamos a hacer creo que hay que hacerlo en escultura esto, o sea. Por favor. Ese era el objetivo de todo este juego. Está bien. Bueno, a ver. Es como si fuera un mimpao. Es como si me recuerda a mi hijo. Sí. Oye, escucha, ese está bravazo, el de la paracaídas de paracaídas. Qué crack, Oye, está increíble. Bueno, ya tenemos para pagar el estudio como está ahora. Bueno, yo voy a
Se ve ahí Ya, un pero ese es poquito. igual a este, mira. O sea, Son funciona, ¿no? amiguis. Claro, mira. acá Ah, hay uno. ese está bueno. Está la caquita arriba. Ahí está. Sí, Está bueno. de ahí le damos foto. Bueno, Marcelo, eso ha sido What Dataku. Muchísimas gracias por donarnos tu tiempo y por No, hacer encantado. arte con nosotros. Pero eso no es todo. Obviamente hay un ganador en este juego y esta vez el ganador ha sido el gran Marcelo Bon. Así que te llevas tu caquita de regalo. Ah, qué chévere. Y gracias a los amigos de Domo Saltado, los mejores saltados de Lima y del Perú, que además Buenazo. tiene un nuevo local en Surco. Ellos nos van a dar Ah, lo este he visto. gift card Es grandazo, ¿ah? para que vayas ahí a Sí. consumir Ah, sin mira. culpas. Gracias a los amigos de Uf. Domo Saltado. Pronto va a estar ahí Marcelo Bon comiendo. Te aconsejo mínimo tu lomito saltado. De todas maneras, soy fan del lomo. Y también los amigos de Galería o Museo a Mano Ajá. nos donan entradas para ti, que sé que eres caserito. Ya va, Muy él bien. se pasea como si fuera su jato. Pero igual, entradas si quieres para Está tu muy equipo, bien. con quien quieras ir. El Museo a Mano es un museo increíble que está acá nomás en Miraflores. Ya saben, a todos los que quieran ir, Museo a Mano. Yo también. Ahora he traído uno, pero te voy a traer una colección para que la sortees Oye, ahí sorteamos. entre tus seguidores. Ya, bravazo. Buenísimo. Muchísimas. De ahí te hago que me Perfecto, firmes perfecto. el gordito Le Batman. mando a todos. Escucha, pero ya que estamos con el merch, voy a sacar ya. Porque hace poco he sacado mis Wanderpines. Mis Wanderpines, mira. todavía quedan, así que ya saben, se acaban. Wow. Y- no, me da un poco de pena porque me está dando un gordito de Batman y yo estoy un pin. Pero bueno, ya pronto progresaré. Voy a usar tu historia como punto de inspiración. Un pin gordito. Está bueno. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias, Marcelo, por tu Chévere. tiempo, por tus historias tan chéveres. Así que, Amistaku Lovers, ya saben, consuman, comenten y compartan. Y sobre todo, suscríbanse al canal. Este es un espacio creado para ustedes. Queremos seguir creando contenido de calidad y ser su fuente de inspiración semanal. No, ya no semanal, quincenal, number one. Así que, muchísimas gracias y ya nos vemos. Chao, fa.